Buenas tardes, estudiantes. Vamos a dejar a grabar la cápsula de la clase de hoy de estructura atómica, precisamente la nomenclatura inorgánica, primera parte. Pero, ¿qué se tiene que saber? Se tiene que saber sobre los números de oxidación. ¿A qué nos referimos con número de oxidación? Número de oxidación se refiere al estado que presenta el elemento, al estado, a la carga, comúnmente dicho. Entonces, los números de oxidación son números enteros que determinan la cantidad de electrones que el elemento puede compartir, aceptar o ceder para formar enlaces. Vale, diciéndose, por ejemplo, los elementos metálicos que están representados en las partes izquierda de la tabla periódica siempre van a tener un número de oxidación positivo, ya que estos van a ceder sus electrones. En cambio, los elementos no metálicos van a presentar comúnmente estado de oxidación negativo, porque estos van a aceptar electrones. También señalando que los gases nobles, o sea, los del extremo de la derecha, jamás presentarán un estado de oxidación, ya que ya tienen la configuración de gas noble. Pero que hay unas reglas generales al momento de nombrar los compuestos, ¿ya? Se asocia a que el grupo 1 siempre va a tener un estado de oxidación más 1, con la excepción del hidrógeno, que puede tener tanto el más 1 como el menos 1. El grupo 2 siempre va a tener un número de oxidación más 2. Y los elementos del grupo 17 tienen valencia variable, pero todos ellos, cuando están con una carga negativa, van a tener la carga menos 1. Y lo otro es que generalmente el oxígeno va a tener una valencia de menos 2, pero hay algunos casos, excepciones a esta regla, en la cual un oxígeno va a aportar una carga de menos 1, llamándose estos peróxidos. Pero igual, ¿qué es el estado de valencia? El estado de valencia, según la definición de Lewis, es la cantidad de electrones que puede aportar mi elemento. El ejemplo más común es el carbono, que el carbono tiene una valencia de 4. Por lo tanto, el carbono va a aceptar 4 electrones o va a ceder 4 electrones. Pero ¿cómo vamos a nombrar? La forma en que se va a nombrar es, por ejemplo, cuando vemos esta nomenclatura de Al2O3, que me indican los símbolos o las letras dichas de otra forma, me van a indicar a qué compuesto corresponden, a qué elemento corresponden. Tenemos aluminios y oxígenos. Y los subíndices van a indicar cuántos átomos lo componen. ¿Ya? Y como recalcamos recién, en la formación de compuestos químicos es importante conocer el estado de oxidación, ya que de esta forma, como vamos a ver a la posterior, vamos a denotar la nomenclatura utilizada. En la química inorgánica hay una clasificación para los compuestos químicos, los cuales se clasifican en binarios y terciarios. Dentro de los binarios, la clasificación se subdivide en óxidos, peróxidos, hidruros, hidrácidos y sales binarias. Y destacando que los óxidos pueden ser óxidos ácidos o óxidos básicos. Eso netamente está determinado por el pH del medio. En cambio, en los terciarios, estos se van a dividir en hidróxidos, oxácidos y sales ternarias. ¿Ya? Y en esta clase principalmente vamos a entrar en los compuestos binarios. Tenemos una nomenclatura sistemática, la cual dice que primero se nombra el tipo de compuesto y luego el elemento menos electronegativo. ¿Ya? Entonces se debe mencionar que se va a mencionar desde el compuesto más electronegativo hacia menos. Ejemplo, por ejemplo, el monóxido de carbono, destacando que el oxígeno tiene más electronegatividad que el carbono. Y para indicar cuántos elementos están presentes en el compuesto, se va a usar prefijos simples, siendo estos prefijos mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4 y penta para 5. Y siguiendo con esa regla, tenemos el hexa, el hepta, el octa, el nona y el deca. Otro ejemplo que podemos diferenciar es entre el monóxido y el dióxido. Acá se usa mono porque tenemos solo un átomo de oxígeno. Acá se usa dióxido porque tenemos dos átomos de oxígeno. Y aquí tenemos un ejemplo para una sal ternaria, que es la que vamos a ver en la próxima clase, que por ejemplo tenemos el trihidróxido, donde tenemos este grupo repetido 3 veces.
Para la nomenclatura stock se va a nombrar el tipo de compuesto, ya sea un hidruro, un óxido, una sal, y luego el elemento menos electronegativo, que por lo general se le va a asociar a los metales, ¿ya? Pero puede ser un no metal que está actuando con una carga positiva. Destacando que en esta nomenclatura siempre se va a mencionar el estado de oxidación con números romanos y entre paréntesis. La única vez que no se añadirá este paréntesis es si el elemento posee un único estado de oxidación. Ejemplo, el sodio. El sodio solo va a tener carga más uno. Por lo tanto, si tuviéramos un óxido de sodio, el solo sería óxido de sodio y no tendría que ir en paréntesis. ¿Y cómo se destacan estos paréntesis? Por ejemplo, para el óxido de titanio, el titanio puede tener tanto más 2 como más 3, entonces aquí se destaca que su estado de oxidación es más 2. Lo mismo para el hidruro de hierro o para el hidróxido de cobre. Elementos como el calcio y el aluminio, que solo tienen un estado de oxidación, no se agrega este paréntesis. Y por último está la nomenclatura tradicional, que sigue casi la misma ideología de la anterior, donde la gran diferencia es que ahora le vamos a agregar un sufijo al elemento menos electronegativo, ¿ya? Y se van a usar para algunos elementos las raíces griegas o provenientes del latín, donde para indicar su estado de oxidación vamos a usar los siguientes sufijos o prefijos. Si tiene un solo estado de oxidación, se usa el sufijo ico. En cambio, si ya presenta dos, se va a usar el sufijo oso para el que tenga la menor valencia y el sufijo ico para la mayor valencia. Ejemplo, tenemos el ácido cúprico y el óxido cuproso, que son los ejemplos de acá, donde indicamos arriba óxido cúprico como la mayor valencia, sería en este caso un más 2, y el óxido cuproso estaría actuando como un más 1. Si tenemos 3, usaríamos hipo, oso, hipo como prefijo y oso como sufijo para la menor valencia, oso para la siguiente, ico para la siguiente. En el caso de 4, seguimos la misma regla, pero al final agregamos el prefijo per y el sufijo ico para la mayor valencia. Y en el caso que tenga 5 estados de oxidación, se le agrega al final a la máxima valencia el hiperico. Pasando ya al ejemplo anteriormente nombrado, tenemos los óxidos metálicos. Los óxidos metálicos son compuestos formados por un elemento metálico y, como su mismo nombre dice, un oxígeno, donde destacamos que en estos casos el oxígeno siempre lleva la carga -2. Y para nombrar óxido metálico, siempre va a llevar el prefijo óxido. Y de los ejemplos, por ejemplo, para el CaO, que en nomenclatura stock tiene óxido de calcio y óxido cálcico, su nomenclatura sistemática sería monóxido de calcio, ya que destacamos que solo tenemos un oxígeno, por lo tanto es un monóxido. En cambio, para el segundo ejemplo, donde tenemos un dióxido de diníquel en su nomenclatura stock, sería óxido de níquel nomás, ya que en la nomenclatura stock no se agregan estos prefijos para indicar cantidades, y el níquel, al solo tener esta oxidación, no debería ser necesario agregarlo, pero aquí está aportando con un estado de oxidación 2. Y ahí lo diferenciamos ya con el ejemplo de abajo, donde el trióxido de diníquel y el níquel está actuando con una carga de 3. Y acá sería óxido niquelico. Ya.
Después, ¿qué pasamos? A los óxidos no metálicos, o también llamados anhídridos. ¿Por qué este nombre? Porque la palabra an proviene de sin y hídridos de hidrógeno. Son compuestos que no contienen hidrógeno. Por eso ese nombre. ¿Ya? Así que la misma regla de los óxidos metálicos, la única diferencia es que ahora el oxígeno está unido a un elemento no metálico que presenta menos electronegatividad que él. ¿Ya? Por lo tanto, para el primer ejemplo, que podemos darnos cuenta que tenemos como nomenclatura stock un óxido de azufre, en nomenclatura sistemática se va a llamar dióxido de azufre. Y aquí indicamos que tenemos dos oxígenos y el azufre está una sola vez, por lo tanto no es necesario poner monoazufre. Para el segundo ejemplo, que era un pentaóxido de fósforo, en nomenclatura stock va a ser, de- va a ser un óxido de fósforo 5. Y destacamos nuevamente el estado de oxidación en paréntesis. En cambio, para el último ejemplo, que en nomenclatura sistemática dice un óxido de diyodo, vamos a agregarle el nombre propio del compuesto que es anhídrido y estamos en el estado de oxidación más alto del yodo, que solo tiene 4, creo, que sería un anhídrido periódico. ¿Ya? Recordar acá que por qué se agrega el sufijo per, porque estamos en el estado más alto y el yodo solo presenta 4 estados de oxidación positivos. Luego tenemos los peróxidos, que acá yo quiero destacar, que aquí tenía agregado el óxido de sodio, y acá podemos ver que el sodio tiene carga más 2, más 4, vulgarmente, está mal escrito aquí. Y acá hay otro compuesto que es el peróxido de sodio. Ya, entonces, ¿qué tienen diferencia los peróxidos con los óxidos? Es que netamente son un derivado de esto. Pero la gran diferencia es que cada oxígeno aporta carga -1, pero se le atribuye a un grupo, o también llamado ion peróxido, el cual como O2 me aporta una carga de -2. El O2 me aporta -2. Antes, netamente, la presencia de una O me aportaba ya la carga -2. Ahora no. Ahora es cuando está como O2 que me aporta la carga de -2. Por eso son peróxidos. ¿Ya? Y por ejemplo, acá que presentamos un peróxido nuevamente, pero ¿de qué? De cobre. Y como sabemos que cada oxígeno aporta carga, el O2 acá va a aportarme en total carga -2. Acá tengo que sumar para que haya más 2. Entonces va a ser un peróxido de cobre 1. ¿Ya? Que se diferencia del de abajo, que es un peróxido de cobre 2. Porque acá tenemos 2 iones peróxido, por lo tanto acá tenemos -4 y tenemos que igualarla. Entonces este cobre sí o sí me tiene que aportar carga más 2. Y como si acá se va a llevar diperóxido de dicobre. ¿Ya? Y ahí está la diferencia en su nomenclatura. Acá solo teníamos un grupo peróxido, acá abajo en vez tenemos dos. Ahora vamos a los hidruros metálicos. ¿En qué se basan los hidruros metálicos? En esto es que están compuestos por un metal, en un, por un metal y un hidrógeno, donde este hidrógeno
siempre va a tener la carga -1. ¿Ya? Por tanto, ¿y cuál es su nombre propio nuevamente? Hidruros. ¿Ya? Cuando hablamos de hidruro, nos referimos a esta carga -1 del hidrógeno. ¿Ya? Y siguen las mismas reglas de antes. Ya, por ejemplo, para el primer ejemplo, agregamos al tiro el nombre propio, hidruro. ¿De qué? De cobalto. ¿Y qué tenemos que indicar entre paréntesis? La carga. Sabemos que el hidrógeno me aporta con -1, por lo tanto, acá tengo carga -2. Y entonces el cobalto, para estar estable, tendría que aportar una carga de 2. Y en cambio, acá abajo va a ser un trihidruro, porque tenemos 3 hidrógenos de cobalto, porque tenemos un solo cobalto. Entonces no es necesario agregar en este lado el monocobalto. Y como nomenclatura tradicional, volvemos a poner el nombre propio, pero ahora como tiene un estado de carga superior al anterior, va a ser cobaltico, ¿ya? Porque tiene la mayor valencia. En este caso, porque el cobalto creo que solo tiene 2 estados de oxidación. Pasando a lo siguiente, tenemos los no metálicos, o también llamados hidrácidos. ¿Ya? Acá, ¿cuál es la peculiaridad? Que ahora es el hidrógeno con un no metal, y por tanto, el hidrógeno ahora me va a aportar, por lo general, la carga de +1. Casi siempre va a ser en este ejemplo. Ya no aporta carga de -1, ahora aporta carga de +1. ¿Y qué pasa con esto? Que para estos, los compuestos de hidruros no metálicos no presentan nomenclatura stock, porque el hidrógeno solo tiene un estado de oxidación. Entonces sería lo mismo que estarlo llevando casi por la sistemática. ¿Ya? Y, por ejemplo, para el de abajo, que es un hidrógeno con un selenio, tendríamos que llamarlo monoselenuro de hidrógeno, porque es un hidrógeno con un selenio. El hidrógeno es el que tiene menos electronegativa, por lo tanto va a la derecha, y primero se nombra el con más electronegativa, que este es el selenio, por lo tanto sería selenuro, indicando su estado de oxidación negativo. Y para el segundo, que tiene un nombre de monobromuro de hidrógeno, en la nomenclatura tradicional, a estos compuestos se le agrega el prefijo ácido, ¿no? Y a los sufijos anteriormente, todos estos van a llevar al final el sufijo ico, pero ahora se le agrega el hídrico. Van a llevar ese sufijo, hídrico. El prefijo ácido, el compuesto con el que está unido el hidrógeno, y el sufijo hídrico. Esa es la forma de nombrar estos compuestos tradicionalmente, con un prefijo ácido, luego el compuesto con el que está unido y el sufijo hídrico. Luego tenemos los hidruros no metálicos. Volvemos ahora a los que tienen nombres propios. ¿Ya? ¿Qué pasa con estos compuestos? Que el hidrógeno, según a esto, compuesto que por lo general presenta estado de oxidación -3 y -4, y la sistemática, todos se llaman casi igual. Tridruro, 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 D. Otro tridruro, D. Pero lo curioso de estos compuestos es su nomenclatura tradicional, que pasan a tener un nombre propio, ¿ya? Donde destacamos el amoníaco, compuesto que suele preguntarse en la prueba como nomenclatura tradicional, porque es un nombre comúnmente llamado, ¿ya? Que corresponde al trihidruro de nitrógeno, la fosfina al trihidruro de fósforo, la arsina al trihidruro de arsénico, la estivina al trihidruro de antimonio, y así podemos seguir, ¿ya? ¿Cuáles de estos dos son los más destacables de aprenderse? Yo diría que el amoníaco y el metano.
Ahora, pasemos a las preguntas. Los estados o número de oxidación del nitrógeno en los siguientes compuestos o en los óxidos NO2 y N2O son. ¿Cómo abordamos esta pregunta? Tenemos NO2 en el primer lugar. ¿Ya? ¿Qué nos está destacando esta pregunta? Es que son óxidos. Por lo tanto, el oxígeno siempre va a aportar -2. Solo lado va a aportar -2. Por lo tanto, acá, ¿cuánto tengo? Acá tengo -4. Por lo tanto, el nitrógeno, para estabilizarlo, para que me dé una carga neta cero, tiene que tener, por ley, la carga de +4. Por lo tanto, con eso nomás ya puedo descartar alternativas. Descarto la A, la B, la C y la D. Y ya estoy quedando con una. Pero vamos a abordar el otro también. Tenemos ahora, como segundo ejemplo, al N2O. El oxígeno aquí me estaría aportando carga total -2. Por lo tanto, este N2 me tiene que aportar por sí carga +2. Por lo tanto, cada nitrógeno me estaría aportando +1 y +1. Porque tengo dos nitrógenos. Por lo tanto, sería alternativa correcta la E. Ya, vamos con la siguiente. Dice, el potasio, ya me están diciendo además la letra del compuesto, forma un compuesto con el oxígeno llamado óxido de potasio. ¿Cuál es el estado de oxidación del potasio en el K2O, en el óxido de potasio? ¿Qué me está diciendo? Nuevamente, tenemos un óxido. Entonces, ya con eso, solo con eso vamos a ver que el oxígeno me está aportando carga -2. Entonces, para el K2O, ya sabemos que ese oxígeno tiene carga -2. Entonces, para que me dé carga total 0, acá el K2 me tendría que estar aportando como +2. Pero tengo dos potasios, por lo tanto, cada potasio estaría aportando carga +1. Ya, por lo tanto, alternativa correcta sería la B. ¿Por qué? Nuevamente, porque ya el enunciado nos dice que es un óxido. Por lo tanto, el oxígeno tiene sí o sí carga -2. Entonces, netamente luego hacer una regla de 3 y sacar por descarte que cada potasio estaría aportando carga +1. Ya, y eso sería. Bueno, chiquillos, que tengan una buena semana y descansen. Cualquier duda, ya saben, por correo.